Yo recibí a mi bebé, a mis dos bebés. Y claro, los nervios hay que tratar de bloquearlos un poquito para tratar de centrarse objetivamente en lo que uno tiene que hacer, ¿no es cierto? Tratar de tener el mejor resultado posible en el momento del parto, pero a la vez prepararse y estar listos para un escenario no tan bueno. Y que no se sientan solas, que no solamente están acompañadas por su médico, por su pediatra, sino que también están acompañadas por su pareja. Y esto es sumamente importante una vez que se desarrolla y pues se finaliza el embarazo, porque está directamente relacionado con la depresión postparto. Me sentía desbordada. Ya más de sentirme desbordada, me sentía culpable por estar desbordada. Era como que esta responsabilidad es mía para toda la vida y no sé cómo voy a hacer. Esa fue mi primera noche. Bienvenidos a Atlas Podcast. El día de hoy quiero hablarles no como mujer, no solo como médico especialista. Y es porque cuando estuve embarazada, a pesar de ser especialista, también tuve miedo, como las pacientes. Y si tú estás embarazada o acabas de tener un bebé recién nacido en este momento, este episodio es para ti. Antes de empezar, recuerda seguirnos y activar la campanita para más contenido como estos. Y en esta oportunidad nos acompaña el doctor Carlos Cepeda, pediatra y papá, y Catherine Cadenas, madre primeriza. Voy a empezar por algo muy honesto, y es que ser ginecólogo no me quitó el miedo cuando me embaracé. Veía pacientes todos los días y siempre me preguntaba, ¿cómo va a salir mi bebé? ¿Todo va a estar bien? ¿Seré la mejor madre al momento de nacimiento de mi bebé? Tenía muchas interrogantes, los cuales pues quiero compartirlos con ustedes y quiero saber, en el caso del Doc Cepeda, que también es papito, ¿usted también sintió esa angustia, sintió ese miedo en esos momentos? Bueno, en mi caso, Ruth, uno tiene el asunto de que recibe mucha información y parte en la formación y en el ejercicio diario, uno se da cuenta y conoce de todos los posibles escenarios que pueden suceder durante el embarazo, durante el parto. Entonces, claro, le invaden un montón de preguntas, un montón de miedos a uno y uno dice, ¿qué pasa ante este escenario, ante el escenario A, B y C? En el caso mío particular, ¿no es cierto? Yo recibí a mi bebé, a mis dos bebés, y claro, los nervios hay que tratar de bloquearlos un poquito para tratar de centrarse objetivamente en lo que uno tiene que hacer, ¿no es cierto? Tratar de tener el mejor resultado posible en el momento del parto, pero a la vez prepararse, ¿no es cierto?, y estar listos para un escenario no tan bueno. Claro. Y recordemos que durante el embarazo es algo fisiológico, liberación de diferentes hormonas, principalmente el estrógeno, que van a influenciar en la parte emocional. Y no solamente está descrito en la paciente embarazada, sino también en el padre que está involucrado en esa situación. Por supuesto, por supuesto. El tema es que uno tiene que tratar de entender también las condiciones anímicas en las que llega una mamá al parto y qué es lo que sucede después del parto. Porque muchas veces esta dinámica no la entendemos y cuando no la entendemos existen muchos conflictos en pareja que pueden afectar inclusive la dinámica familiar. Hemos llegado a algunos casos en los que se terminan familias antes de terminar un embarazo o después apenas nace el bebé. Y eso es muy lamentable porque detrás de esto también hay una razón fisiológica y hormonal que complica un poco la dinámica familiar. Exactamente, por eso es tan importante que los padres acompañen a la paciente embarazada a sus controles para de una manera u otra entenderla, apoyarla y que no se sientan solas, que no solamente están acompañadas por su médico, por su pediatra, sino que también están acompañadas por su pareja. Y esto es sumamente importante una vez que se desarrolla, pues se finaliza el embarazo, porque está directamente relacionado con la depresión postparto. Entonces, si tenemos un papá presente, que, ojo, no nos olvidemos de todos los sentimientos que este papá también está pasando. Es un papá que está pasando cómo será la parte económica, yo soy cabeza de familia, yo tengo que ser fuerte. Sin embargo, este es un papá que también está presentando todas estas emociones y que nosotros como médicos tenemos que tenerlo en cuenta, tanto durante el control del embarazo como pues en este periodo de recién nacido, donde ya ahí no solamente tenemos al ginecólogo, sino ya tenemos el apoyo del pediatra en todo lo
espacios durante su control de niño sano y, de ser necesario, como es el pediatra, el primero que entra en contacto con la paciente en estado posterior a su embarazo, en su estado de puerperio, es muchas veces el pediatra el primero en sentir esos cambios depresivos. Ojo, esta paciente está haciendo señales de que pudiera estar haciendo una depresión postparto. Entonces, es el pediatra en contacto con su ginecólogo que pudiéramos ayudar a la paciente y, si es posible, pues referirle a un psicólogo o, en su defecto, a un psiquiatra, dependiendo de los datos que nos esté aportando esa madre. Por supuesto, nosotros cuando ya recibimos a un bebé y el momento en que ya estamos conversando temas de alta con los papás, empezamos a discutir un montón de temas alrededor de cómo va a cambiar la dinámica familiar y cómo no solo la mamá tiene que hacerse cargo de un bebé, ¿no es cierto?, sino que también debe involucrarse el papá en el proceso de crianza, porque muchas veces los papás como que, bueno, el tema lactancia es de mamá y bebé, eso a mí no me interesa, el tema cambiar de pañales, el tema madrugadas no es mío, yo apoyo en tal cosa, no. Tiene que involucrarse el papá también dentro de este proceso de dinámica familiar y los cambios que vienen. Y evidentemente, cuando nosotros hacemos seguimiento en control, podemos ver pequeñas banderas rojas en la familia, en mamá, ¿no es cierto?, que nos puede estar indicando justo lo que nos comenta Ruth, un problema en la dinámica familiar, cambios emocionales, conflictos en los cuales nosotros intervenimos inicialmente porque son el médico al que tienen acceso más frecuentemente a partir del nacimiento del bebé. Pero evidentemente, si encontramos algo, nosotros también tenemos que derivar, como usted dice, a especialistas de salud mental para que nos apoyen en este caso. Exactamente. Por lo tanto, tengamos en cuenta, mamita, que no es exageración, no es debilidad, es un proceso biológico que se lleva y que es totalmente normal y hay que saberlo manejar y saber pedir ayuda. Katherine, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia esa primera vez que llegó tu bebé a casa? Primer día, mamá primeriza. Cuéntame cómo te sentías. Bueno, yo recuerdo muy bien la primera noche con mi bebé. Fue una noche bastante difícil porque, yo tuve una cesárea y aún tenía bastante dolor, se me complicaba aún bastante la movilidad. Pues no tenía mucha información acerca de la lactancia, entonces lo que hice fue, con el poco movimiento que podía hacer, como que tratar de acomodar a mi bebé, darle de lactar. Y recuerdo claramente un momento en el que él lloraba y yo lloraba con él. Llorábamos juntos. Me sentía desbordada. Esa puede ser la palabra correcta. Me sentía desbordada. Ya más de sentirme desbordada, me sentía culpable por estar desbordada. Era como que esta responsabilidad es mía para toda la vida y no sé cómo voy a hacer. Esa fue mi primera noche. Fuerte, ¿verdad? Entonces, entiendan que esto es una situación que nos pasa a todos. Nosotros, siendo médicos, sentimos ese miedo, pasamos por todas esas emociones, pero este capítulo es para ayudarles a ustedes a que no están solas y que se sientan acompañadas con todo su equipo médico. Doctor Carlos, comentando lo que dice Katherine en la consulta, ¿cuáles son esas preguntas más frecuentes de esas mamitas en esos primeros días de nacida? Las primeras consultas son muy interesantes porque la expectativa que se genera alrededor de la recepción del niño y los primeros días del niño en la casa son muy peliculescas, ¿no es cierto? Son muy románticas, muy bonitas, salen en redes sociales, en la televisión, y todo es muy bonito, pero nadie habla de las madrugadas, nadie habla de levantarme a las 3 de la mañana a consolar a un niño que tiene un cólico de gases, por ejemplo. Nadie me habla de levantarnos y no dormir durante varios días, ¿no es cierto? Y comer de una forma inadecuada. Entonces son todas esas pequeñas cosas que nos dicen, pero por ejemplo, hay algunos puntitos que siempre nos gusta aclarar en los niños, que es primero el tema de la respiración. A veces dicen, no, mi bebé está respirando muy rápido, mi bebé está respirando irregular. Y evidentemente un recién nacido no respira de la misma forma que respiramos nosotros los adultos. Entonces muchas veces, pero mire, está respirando demasiado rápido. Les explicamos cuál es la frecuencia y el ritmo en el que un recién nacido puede respirar y la irregularidad. Obviamente también indicamos signos de alarma porque pues no todo puede estar bien, ¿no es cierto? Y decir, no, está respirando irregular y eso está,
porque las condiciones del niño pueden decirnos que debemos tener una atención extra a estos detalles. Por ejemplo, la prematurez, un proceso de asfixia, una hospitalización de muchos días en la unidad de cuidados intensivos y en las cuales los papás tienen que estar atentos, ¿no es cierto? La pérdida de peso. Llegan a la primera cita y si mi niño pesó 3 kilos, hoy día pesó 2,700 y automáticamente uno ve un sentimiento de culpa en los papás. Le estamos matando de hambre a mi bebé. Y resulta que esto no es así, porque los niños pierden fisiológicamente ese 10% de peso durante esa primera semana de vida. A esto súmenle si el niño fue prematuro, que puede ser un poquito más la pérdida de peso. Súmenle si el niño estuvo en fototerapia. Súmenle si el niño estuvo hospitalizado algunos días y no comió como debía haber comido. Puede ser un poco más, inclusive acentuado esta pérdida de peso. Entonces son esos pequeños detalles que tratamos de hablar con los pacientes y decirles, miren, no hay pregunta chiquita, especialmente a los papás primerizos, a los papás con experiencia también, pero con los papás primerizos hacemos mucho énfasis. Yo les doy mi número de WhatsApp, es algo que no siempre estamos de acuerdo los médicos, hay gente que lo hace, gente que no, pero yo prefiero hacerlo y les digo, no hay duda pequeña, pregúntenme, o sea, así sea una pregunta que parece súper obvia, súper inocente, háganmela, porque muchas veces detrás de una pregunta pequeña puede haber un signo de alarma y detrás de un signo de alarma una complicación. Y eso es justo lo que no queremos de nuestros bebés. Y por eso la idea de acompañar a una mamá primeriza, a un papá primerizo, a una familia primeriza, es darles esa facilidad y la posibilidad de tener acceso, yo les digo 24/7, a una pregunta médica para poder ayudarles. Perfecto, totalmente. Todo lo que nos comentas es el día a día del médico pediatra. Este, y bueno, es tan real todo que me siento muy identificada, mi Carlos. Hay algo que casi nadie habla y es la culpa. ¿Te comparabas? Sí, todo el tiempo. La Ujú. información que llega en las redes sociales, con amigos, no siempre te cuentan los momentos difíciles. Entonces yo sí decía, ¿cómo otras personas lo pueden hacer y yo no? Fuerte, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hacías al respecto? Leía. Muy bien. Leía, preguntaba, acudía a mi mamá, a mi suegra, para saber qué tips. Pero eso también veo que no es muy bueno como que acudir a otras personas porque hay muchos mitos, Ya, ¿no? Hay muchos mitos, entonces te confunden a veces más. Entonces creo que lo más lógico y racional es como preguntarle a un profesional. correcto. Sí, porque a veces los consejos de las abuelitas, de las mamás, confunden. Excelente. Tenemos que tener una red de apoyo. Y Correcto. hablando de red de apoyo, durante el control del embarazo existe algo que se llama la consulta prenatal con el pediatra. Y esta se debe hacer aproximadamente a partir de las 32 semanas. Es decir, la mamita, el papá o la abuelita pueden acudir a la consulta con el pediatra para aclarar todas aquellas dudas que tengan antes del nacimiento del bebé. Y de esta manera, estos primeros días de nacido sean mucho más llevaderos y la mamita tenga menos ansiedad. ¿Correcto, doctor? Correcto, correcto. Esto es importantísimo. Me parece fundamental el conectar antes con la familia que está por dar a luz, con la mamá primeriza, ¿no es cierto? Y poder conversar ciertas cosas, porque a veces nos conocemos del momento del parto, del momento de la cesárea. Y en ese momento, creo que igual Catherine, al igual que un montón de mamás primerizas, no tendrán el tiempo ni la cabeza para empezarnos a hacer preguntas puntuales sobre detalles que quizás no son importantes en ese momento, sino el tema en el caso de un parto, del dolor, de las contracciones de un parto, en el caso de una cesárea, de todo lo que involucra estar en un quirófano rodeado de gente, ¿no es cierto? Y ser como el centro de la atención. Entonces, cuando nosotros tenemos esta consulta previa, tenemos posibilidad de ir aclarando estos detallitos y el momento del parto ya como que sabemos a qué vamos. En cambio, cuando esto no sucede, muchas veces son dudas que se guardan en la maleta y se van llevando en la pañalera y que muchas veces no llegan a ser resueltas, sino hasta algunos años. Yo he tenido pacientes que me hacen preguntas de los temas de parto un par de años después de que el niño ha nacido. Cierto que en el parto vi tal cosa, ¿qué era eso? Entonces, son cosas que no deberían pasar, no deberíamos estar conversando de temas tan importantes y tan trascendentales 2, 3 años después con una familia, sino antes del nacimiento para que todo esté claro.
En ese sentido, es de suma importancia que empecemos a establecer esta relación entre el pediatra, la mamá, el papá primerizo, y nuevamente estar siempre abierto a la posibilidad de resolver preguntas y dudas, ¿no es cierto? Sí, y Catherine dijo una cosa muy importante, que es el tema comparar. Comparo este niño con el niño de mi hermana, ¿no es cierto? Comparo este niño con la experiencia que tuvo la mamá o la abuelita o la suegra hace 40 años que dio a luz, que es todavía más irreal, ¿no es cierto? Estamos comparando dos cosas totalmente diferentes, contextos diferentes, memorias totalmente distorsionadas que no son aplicables al día de hoy. Entonces, si empezamos a dar oído a cualquier tipo de comparación, a cualquier tipo de información que inclusive llega en redes sociales disfrazada como educación para pacientes, que muchas veces no hay tal, no existe, empezamos a tener muchas dudas, muchos inconvenientes, muchas incertidumbres que terminan complicando la salud mental de la mamá y hasta la salud física del bebé. Exactamente. Ahora, quiero que para estas mamitas que nos están escuchando y que nos están viendo a través de este podcast, le den un consejo imaginándose a esta mamita con su bebé en los brazos. ¿Qué consejo le darías, Catherine? Yo les diría que no tenemos que ser perfectas para ser buenas mamás. Excelente. Doc. Que siempre tengan comunicación con sus médicos y que busquen un médico que esté dispuesto a resolver sus preguntas y que tenga la paciencia de sentarse con ustedes a conversar y que no hay pregunta pequeña, no hay duda insignificante. Cuando se trata de la salud de un bebé, cuando se trata de el bienestar familiar, no hay cosa pequeña, no hay pregunta y duda así insignificante. Todo cuenta y acá estamos nosotros los profesionales médicos para ayudar. Y recuerden, mamitas, que el miedo no te hace mala mamá, te hace consciente. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el momento en el que pensaron, no puedo más? Bueno, para mí es el momento en el que yo no sabía por qué mi bebé llora. No sabía si era hambre, no sabía si era dolor, no podía identificar por qué era su llanto. Creo que esos eran los momentos como que más desesperación entraba en mí. Perfecto. Carlos, ubícate en aquel tiempo, no como pediatra, como papá. ¿Cuándo pensaste, no puedo más? En el proceso de lactancia nos costó mucho, puedo decirlo. Mi esposa entró igual en la misma dinámica esta de que mi niña en este caso, porque era mi hija que hoy tiene casi 13, no quiere lactar o lo que le estoy dando no es lo suficiente y empezamos a entrar como en mucho problema y era, ¿sabes qué? Hay que extraer la leche y veíamos formas de extracción, pero también a la vez esas formas de extracción llegaban a molestarle y a generarle a ella mucho inconveniente y dolor. Y claro, entramos en crisis hasta que en un momento, pues nuevamente tuve que sacarme un rato el chip de papá exasperado y colocarme el chip de pediatra y decir, bueno, busquemos una solución práctica para esto. Evidentemente, en el caso de mi hija, fue necesario apoyarnos inicialmente con un poco de complemento y de repente, claro, al usar el complemento sentimos un poco de culpa, ¿no? Estamos haciendo lo más fácil, no nos estamos esforzando lo suficiente, tenemos que dar de lactar a mi hija y nuevamente otra vez colocarse el chip de pediatra y decir, estas cosas suceden, esto pasa, esperemos que todo fluya y en el peor de los casos, si no pasa, vamos a seguir complementando y es una opción válida para nuestra bebé y pues nos fue excelentemente bien. Si hoy te sientes así, no estás sola. Catherine, ¿qué le recomiendas a estas mamitas que nos están viendo en este episodio? Bueno, yo les recomendaría no compararse con otras mamitas, permitirse vivir este momento, que el día de hoy aprendimos que es totalmente normal sentirse triste, sentirse desbordada. Entonces, tener siempre una red de apoyo para poder crecer en esto. Excelente. Carlos. En mi caso, yo les recomendaría a las mamás que la maternidad no es un proceso fácil, es un proceso individualizado y no es perfecto. Si nos quitamos eso de que esto va a ser totalmente perfecto, podemos entender que vamos a cometer errores, que tenemos posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer mucho por ese niño
Y el otro tema es información, información, información. Tratar de tener la mejor información posible porque vivimos en un mar de datos de información que no siempre es la mejor, pero acudir donde un médico, esta consulta prenatal valiosísima, conversar con los médicos del momento del parto y en el posparto y tener siempre la predisposición a preguntar. Nosotros no nos vamos a enojar cuando un paciente nos haga preguntas, al contrario, nos vamos a sentir mucho más tranquilos porque vamos a entender que ese paciente primero le interesa mucho la salud de su bebé y segundo, le va a ir bastante bien en la casa. Entonces, yo creo que apoyarnos con la información y entender que esto no es un proceso fácil, perfecto, ni que cualquiera lo puede hacer, es la primera parte para que todo salga un poquito mejor. Gracias por acompañarnos en Atlas Podcasts. Si este episodio te ayudó, compártelo con otra mamita que lo necesite y recuerda seguirnos, activar la campanita para más conversaciones reales como esta. Nos vemos en un próximo episodio.